Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos a este canal donde se comparten y publican enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Gracias damos a Dios por una oportunidad más que nos da de compartir un video para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. En este video vamos a hablar lo que es respecto al artículo definido o artículo determinado. Como vemos ahí, el artículo determinado o artículo definido es una parte invariable en la oración. O sea que siempre vamos a encontrar estas formas que tenemos ahí. Generalmente los artículos definidos van acompañando a un sustantivo. La generalidad del artículo definido es que concuerda con el sustantivo con el cual va acompañado en caso, género y número. Entonces es importante el poder tener en claro y poder recordar estas formas del artículo definido, que son 24 formas, y así podremos determinar si un sustantivo es de determinado caso, género o número. Entonces esto nos ayudará a conocer mejor este aspecto, aunque digamos haya algún sustantivo que no podamos conocer o que no distingamos. El artículo determinado nos mostrará el caso, el género y el número de ese sustantivo al cual va acompañando. El sustantivo también puede acompañar verbos en modo participio cuando son construcciones atributivas en cuanto al participio. Pero eso es un poco más complejo, entonces vamos a ver algo más básico acerca del artículo definido. Entonces, como usted puede ver, aquí están las formas del artículo definido. Estos son los casos: el caso nominativo, el caso vocativo, el acusativo, el genitivo y el dativo. Ahí lo tenemos. Estos aquí son los singulares y estos aquí son los plurales. Entonces, hay que tener en cuenta estos artículos, y memorizarlos, y cada vez que veamos en medio de la lectura, cuando estemos practicando la lectura del griego, si vemos una de estas formas, entonces ya sabremos que es un artículo definido. Acá hay una nota: el vocativo no tiene artículo definido, ¿sí? El vocativo es el caso de apelación. Generalmente van acompañados con una interjección, o sea, una expresión de admiración o una expresión de tratamiento directo. Entonces ahí usted lo puede ver. Y vamos a ver unos ejemplos en unos versículos. Por ejemplo, este es Juan 1:1, ahí lo tenemos. Este es Juan 1:1, que dice en arge en ho logos. Bueno, aquí tenemos el primer artículo definido, que es este ho logos. Si no conocemos lo que es logos o qué significa logos, por lo menos sabremos su caso, su género y su número. Ahora vamos a mirar acá. Si usted analiza acá, es este. Entonces ya sabemos que el logos es un sustantivo de caso nominativo, de género masculino y de número singular, como lo tenemos ahí. Usted ahí lo puede ver. Después de que usted ya se aprende estas formas, es fácil reconocer estos artículos definidos y por tanto reconocer algunos sustantivos, su morfología. Aquí nuevamente lo tenemos, logos nos indica que es el mismo sustantivo y la misma morfología. Aquí llegamos a otro artículo definido, ton teon.
el artículo definido siempre va a concordar con el sustantivo al cual está determinando. Aquí tenemos ton, el cual nos muestra que es este, o sea que ese artículo definido es de caso acusativo, de género masculino y número singular, como usted lo puede ver ahí. Entonces llegamos a la conclusión de que theón es un sustantivo de caso acusativo, de género masculino y de número singular. Ahí como lo podemos ver. Vamos a ver otro ejemplo. Este es Juan 1.10. Juan 1.10 dice en el mundo. Entonces aquí tenemos un artículo definido que es to y este es cosmo, mundo. To. Vamos a ver, según la tabla de los artículos definidos, usted se dará cuenta que es este, to. Entonces sabemos que ese artículo definido está en el caso dativo, género masculino y número singular. ¿Ya? Como usted lo puede ver acá. Entonces llegamos a la conclusión de que este sustantivo es de caso dativo, género masculino y número singular. Aquí tenemos nuevamente cosmos, pero funcionando en otra otra función, en otro caso gramatical. Y nos damos cuenta por el artículo definido, si usted se da cuenta, cosmos y cosmo es la misma palabra, pero funcionando en casos diferentes. Entonces, aquí vemos el artículo definido, vamos a ver cuál es este, y vemos que es este. Significa que este artículo está funcionando en el caso nominativo, género masculino y número singular, lo cual nos lleva a concluir de que, por ejemplo, este cosmo está en caso dativo y este cosmos está en caso nominativo. Eso es lo que nos sugiere el artículo definido y usted va a poder ver y entender la importancia que tienen estas partes en la oración. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí tenemos nuevamente cosmos, el mundo, en caso nominativo, o sea, funcionando como sujeto. El caso nominativo es el sujeto y aquí el caso dativo es el complemento indirecto, ¿sí? Como lo tenemos ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. El dativo también puede funcionar como caso locativo o como complemento indirecto. Claro que tiene varias funciones, ¿sí? Pero aquí podemos darnos cuenta de que está funcionando de una forma locativa por esta preposición. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 nos dice porque en él mora o habita toda la plenitud, pleroma. Entonces, aquí tenemos este artículo definido, to. Vamos a ver qué nos sugiere. To tenemos que es nominativo neutro o puede ser acusativo neutro. Tenemos dos formas ahí que son iguales. Entonces, cuando se nos presenta estas situaciones, lo que nos da a entender si es nominativo o acusativo es el contexto, el que nos va a dar a entender si es acusativo o nominativo. También podemos buscarlos en una ayuda, por ejemplo. Es bueno tener herramientas que nos ayuden también cuando encontramos estos casos. Por ejemplo, una Biblia morfológica nos podría ayudar. Vamos a analizar y vamos a ver pleroma.
Entonces aquí usted puede ver que es de caso nominativo, género neutro y número singular. Ahí lo puede usted ver. Entonces a veces se presentan estas formas, por decirlo así, que son parecidas, pero entonces ahí es donde debemos usar algunas herramientas, o el mismo contexto nos puede dar a entender si es acusativo o si es nominativo. Tenemos otro artículo definido acá, tes, que está acompañando a este sustantivo theotetos, y vamos a mirar este artículo definido que nos sugiere. Aquí lo tenemos, tes. Entonces ya sabemos que es de género, es de caso genitivo, género femenino y número singular. Ahí como lo tenemos. Y vamos a ver si esto es así. Theotetos. Usted aquí puede ver caso genitivo, género femenino y número singular. Entonces ahí podemos ir entendiendo el funcionamiento de esta parte tan importante de la oración como lo son los artículos definidos. Aquí tenemos otro versículo, es Juan 3:16. Vamos a ver, aquí tenemos un artículo definido con un sustantivo, theos. Entonces ya sabemos que este es el artículo que está funcionando en el caso nominativo, género masculino y número singular. También tenemos ton cosmon. Ton cosmon, ahí tenemos la misma palabra que vimos en Juan 1:10, mundo, pero funcionando en otro caso. Entonces aquí tenemos el artículo definido. Vamos a ver qué nos sugiere. Ton, caso acusativo, género masculino y número singular. Aquí tenemos otro sustantivo con otro artículo definido y es este mismo. Entonces nos sugiere que es de caso acusativo, género masculino y número singular. Nuevamente tenemos aquí el mismo artículo definido, lo cual nos sugiere que es de caso acusativo, género masculino y número singular. Aquí como lo podemos ver. Aquí tenemos otro artículo definido y este está acompañando a este verbo en modo participio, lo cual nos indica que lo está sustantivando. El verbo en modo participio puede funcionar como flexión nominal o como flexión verbal, pero aquí vemos por el artículo que está funcionando en su flexión nominal o en su posición atributiva. O sea que estaría funcionando ese verbo en modo participio como un sustantivo. Entonces sabemos que el modo participio tiene partes del verbo y partes de un sustantivo, partes de un adjetivo. Entonces significa que este verbo está en la misma morfología que el artículo definido nos está sugiriendo. Significa que este verbo en modo participio es de caso nominativo, género masculino y número singular. Vamos a mirar aquí en esta Biblia, vamos a mirar Juan 3:16 y vamos a analizar esta parte. Qué bonito es poder ir entendiendo un poco a poco más este idioma y la palabra de Dios. Aquí lo tenemos, pistebon. Analizamos su morfología, nos dice que está en el tiempo presente, modo participio, la voz activa, y tenemos que está en el caso nominativo, género masculino y número singular, como usted lo puede ver ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estimado hermano, estimado amigo que visitas este canal,
Doy gracias a Dios que me permite llevar estas enseñanzas y que tú puedas ser edificado por medio de estas enseñanzas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cada día aprendemos algo nuevo y lo que aprendemos es para la gloria de nuestro Señor Jesús. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y lo hacemos para su gloria. Lo poquito o lo mucho que aprendamos cada día es para compartir con nuestros amigos que deseen conocer al único Dios verdadero y con nuestros hermanos que deseen ser edificados en la palabra de nuestro Dios y afirmarnos cada día más en esta bendita palabra. Fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Dios te bendiga, estimado hermano y amigo, en el nombre de Jesús. Paz de Cristo.